Gloria a Dios, Señor, te adoramos, te exaltamos. Señor, te adoramos, Padre eterno. Te glorificamos en esta preciosa noche que nos regalas. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre eterno. Y damos gracias por estar con nosotros, por amarnos, por bendecirnos y por regalarnos la vida, Señor. La oportunidad maravillosa de estar aquí contigo, aprendiendo de tu palabra, pero también, Señor, con el gran privilegio de enseñarla. Gracias, mi Rey amado. Gracias por tu amor, por tus misericordias. Gracias porque por medio de esta transmisión tú bendices, Señor, muchas vidas, muchas familias, muchos corazones, Padre eterno. Y sé, Dios, que tú sigues haciendo tu obra por medio de tu palabra. Sé que tú sigues glorificándote de una manera sobrenatural. Te pedimos que nos hables, que nos bendigas, que nos ministres una vez más, Señor, y que tu poder maravilloso sea glorificándose en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a los que se van conectando, a los que nos están acompañando. Les enviamos un fuerte abrazo, gracias por ese respaldo, gracias por estar allí apoyando esta transmisión, siendo de bendición para la obra del Señor, que es lo más importante. Bueno, y vamos a ir a la palabra. Recordamos que hoy, pues como la prioridad es poder enseñar su palabra para que cada uno de nosotros seamos alimentados. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y yo quiero empezar diciendo algo bien interesante. Y es que nosotros como seres humanos, y aún más como cristianos, como que nunca estamos satisfechos, nada nos tiene contentos. Si anhelamos algo y lo conseguimos, vamos a querer algo más. Si hace sol, nos aburre el sol. Si hace frío, nos aburre el frío. Si llueve, ay, qué mamera, está lloviendo. Si tenemos algún tipo de alimento en abundancia, entonces otra vez lo mismo, pero nunca vamos a estar satisfechos, nunca vamos a estar contentos. Si compramos un carro X, entonces ya al poco tiempo queremos cambiarlo, queremos otra cosa, queremos estar, mejor dicho, y todo es por la influencia que el mundo ejerce en nuestras vidas. Toda esa influencia de el nuevo celular, el nuevo carro, la mejor moto, la mejor camisa, la mejor zapatilla, y hay muchos hombres o muchas mujeres que también se casan y al poco tiempo quieren también renovar esposo o esposa. Y eso es un pecado, eso es una mala costumbre, eso es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos sacar de nuestro corazón. Porque, bueno, está bien anhelar muchas cosas e ir mejorando, pero hay personas que quieren ir mejorando en lo material, pero no en lo espiritual. Recuerden que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos ir renovándonos, ser renovados constantemente. Pero a veces la gente no quiere eso, pero sí quiere remodelar su casa cada año. Ahorita ya viene el tiempo, la época de diciembre, donde usted ve que todos pintan, lavan, cambian, renuevan, compran, estrenan, pero sus vidas
siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque nosotros en el área material, en lo que palpamos, en lo que vemos, nunca estamos satisfechos. Pero es triste poder ver que mediocremente en lo espiritual entramos en un conformismo y ya en lo espiritual es ya, pues ya estoy aquí, ya vengo a culto los domingos, ya. Pero no anhelamos el sumergirnos en esa gloria de Dios. Muchos no desean esa gloria eterna que Dios tiene para sus vidas, aquí en lo terrenal también, poder experimentar su amor, su misericordia, su poder, el ser utilizados por Dios en las diversas formas que Dios quiere utilizarnos. Pero ¿a qué vamos con esto? Segunda de Corintios 12, 9. Dice la palabra del Señor: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Son palabras del apóstol Pablo. ¿Y qué estaba pasando aquí? Pablo tenía algo y él lo definía como una espina, como un aguijón en su carne. Él estaba viviendo una situación en donde pues los estudiosos de la palabra pueden llegar a interpretar varias cosas, y tú y yo podemos llegar a interpretar varias cosas que de pronto Pablo pudiera tener en su vida. Por eso dice, y me ha dicho Dios, le dice a él, mi gracia debe ser suficiente para ti. Y es lo que Dios nos dice en esta noche. El título es, y está en signo de interrogación, ¿suficiente? Porque el cristiano no ha entendido que Cristo es suficiente. El cristiano no ha entendido que Cristo es mejor que cualquier carro, que Cristo es mejor que cualquier casa, que Cristo es mejor que cualquier cuenta de banco, que Cristo es mejor que cualquier celular, que Cristo es mejor que cualquier moda, que cualquier fiesta, que cualquier fecha, que cualquier vacación. Cristo es mejor, y el Señor nos dice que Él es suficiente. No tener algo, pero tener a Cristo es tenerlo todo. Si tú no tienes tu casa propia, pero tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo, y el Señor te dice, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué pasa? Pablo tenía un aguijón. Pablo tenía algo en su vida, pero eso que él tenía era en su carne, en su cuerpo. No era un problemita por ahí que lo miraran feo, no era por ahí que alguien no lo quisiera, no, era algo físico. Pero los grandes estudiosos deducen, hablaban como de una espina en el cuerpo, y dicen que era como un emisario de Satanás, como que mantenía a Pablo en un estatus de humildad. O sea, ese aguijón, eso que tenía Pablo, lo hacía permanecer con la mirada puesta en Cristo. Que no fuera altivo, que no fuera orgulloso, que no fuera prepotente. Pero el Señor le estaba enseñando a que aunque tuviera lo que tuviera, Cristo era suficiente. Entonces, hay tres hipótesis, pero hay una que es la más clara de qué era lo que Pablo tenía. Lo primero era que como seres humanos nosotros tenemos tentaciones. Por nuestra propia concupiscencia nosotros podemos ser tentados. Entonces los lectores, los estudiosos de la época media entendían o podían poner la opinión de que el apóstol Pablo aquí se refería a esas tentaciones que por su concupiscencia llegaban a su vida, ¿sí? Le molestaban incluso físicamente. ¿Cuántos, digamos, el pecador que antes era un fornicario?
Y llega ese momento siendo cristianos de que ve una mujer bonita o la mujer que era fornicaba también o adulteraba y ve un hombre simpático y su carne se desespera. Su carne algo le llama la atención y ahí es donde decimos: Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, no que es más, aún no queremos ni pensar. Y viene nuestra vieja manera de vivir. Y esto, dicen estos autores medievales, que podía ser una de las causas en las que Pablo tenía en su vida en ese momento, por la cual el Señor le dice: bueno, con todo y eso, bástate mi gracia. Otra y la segunda es que podían deducir que Pablo le decía al Señor o le estaba pidiendo constantemente, era por las persecuciones que Pablo sufría, sobre todo de parte de los judíos, ¿sí? Recuerden que Pablo fue apresado, Pablo estuvo en la cárcel, Pablo fue azotado, Pablo fue vituperado, pero todo esto Pablo lo superaba. Porque, escúcheme bien, Pablo pudo entender que para él Cristo era suficiente. Pero claro, todos los que tenemos un problema físico, mental, todavía sentimos tentación en nuestra carne, a veces queremos, no sé, cómo salir corriendo a una montaña para no ver algo, para no escuchar algo. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos secuelas del mundo en el cual nosotros estuvimos. El borracho pues con temas de alcohol, el drogadicto con temas de drogas, y cada uno conforme a sus concupiscencias, conforme a sus debilidades, en momentos específicos de la vida se presenta esa situación. Pero la tercera opinión, la más segura, la más acertada y de la que vamos a hablar es, parece que es la más confirmada. Y el comentario habla de que se trata de una enfermedad en su cuerpo. Probablemente se habla de que era una enfermedad en sus ojos, ¿sí? Consecuencias de pronto del deslumbramiento que él sufrió en el camino a Damasco, cuando ya el Señor Jesucristo le hizo un llamado. Recuerden que él fue a la casa de un hombre, él perdió la vista en ese momento, pero allí oraron por él y cayeron como escamas de sus ojos y la vista le fue devuelta. El Señor se manifestó en ese momento en Pablo de una manera gloriosa y sobrenatural. Entonces, este es el comentario más acertado que se pueda tener de la enfermedad de Pablo, que es lo que se deduce como ese aguijón. Por eso dice un aguijón en su carne. Y de pronto tú y yo empezamos a analizar: ay, con razón no se me quita el dolor de cabeza. Ese puede ser tu aguijón. ¿Para qué? Para que tú no dejes de confiar, no dejes de orar, no dejes de esperar en Dios. Pero escúchame bien, Cristo tiene que ser suficiente para ese dolor de cabeza. Y tú no tienes que desmayar o alguna infección o algún problema. Aquí hablamos de un aguijón en la carne. Pero nosotros sabemos que estamos rodeados de situaciones que hemos orado, hemos clamado como iglesia, hermanos. Pero es triste. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa en este presente que tú y yo vivimos? Cualquier cosita mínima que nos ocurre, si nos duele una uña, si nos duele una muela, si nos da fiebre, empezamos a reprender. Y esto también nos habla de la soberanía de Dios. ¿Por qué el Señor le dice, mire, de alguna manera que le dijo, no te voy a quitar ese aguijón, te vas a quedar así, Pablo? Y no vemos a Pablo atando y reprendiendo y echando fuera el aguijón y porque no lo acepto y lo reprendo. No, vemos a un Pablo humilde, a un Pablo que conocía y entendía
la soberanía de Dios. Que él sabía que las órdenes las daba era Dios y él era el que tenía que aceptarlas. Porque hoy en día es al contrario. El cristiano quiere darle órdenes a Dios y como que Dios le toca, porque si no los hermanos se enojan y se van. Entonces, para entender un poco más de pronto de este aguijón, vamos a leer del versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Mire cómo el mismo Pablo reconoce que esto que él tenía era para no exaltarse desmedidamente. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne. Y mire lo que dice: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hermano, las cosas que permanecen en nosotros, porque es triste ver el cristiano orgulloso, altivo, prepotente. Es triste ver que hay cristianos que se creen hasta superiores a Dios. Hay cristianos, hermanos, que se sienten más que los demás, pero a veces no sacan a la luz esto, aquella situación, aquella debilidad, aquel percance que lleva en su vida ahí como esperando que Dios haga algo. Pero son orgullosos y altivos y no reconocen delante de Dios el aguijón que pueden tener o en su carne o en su vida o en, no sé, espiritualmente, ministerialmente. Y aquí vemos a un Pablo reconociendo, hermanos, porque no se trata solamente de reconocer si tomo, si fumo, si insulto, si soy mentiroso, sino esas debilidades, hermanos. Nosotros como seres humanos nos creemos fuertes, pero Pablo nos enseña a presentarnos delante de Dios, mostrando nuestras debilidades, eso que nos aqueja, eso que muchas veces nos duele, eso que muchas veces nosotros quisiéramos derribarlo y quebrantarlo y no tenerlo en nuestra vida. A veces pueden ser problemas económicos, problemas familiares, pero ¿para qué? Hace poco enviamos un devocional y en donde hablábamos de que el Señor se glorifica en tu vida, pero ¿para qué se glorifica? Para que permanezcas, para preservarte para el reino de los cielos. Mira, Dios obra milagros en tu vida, Dios te ministra con su Espíritu Santo, Dios te da palabra, Dios te abraza, Dios te consuela, Dios te sana en el momento de la enfermedad, te quedas sin trabajo, Dios abre puertas, en lo que sea. Pero es porque Dios quiere preservarte para su reino celestial. No es para que tú seas altivo y vanaglorioso y orgulloso. No, sino, mire lo que él mismo dice: me fue dado un aguijón en mi carne. Y él dice: un mensajero de Satanás que me abofetee. Este me abofetee es que lo mantenga con su orgullo por el piso, que lo tenga ahí abajo, donde debe estar. Dice: para que no me enaltezca. ¿Cuántos cristianos conoces tú altivos, orgullosos, prepotentes, y creen que esa es la actitud correcta? Y de seguro Dios les ha dado un aguijón en su carne. De seguro Dios está obrando en ellos. ¿Para qué? Para que ellos aprendan que esa no es la actitud. Pero entonces, mire lo que sucede, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces tú le has rogado al Señor por algo? Hay personas que nosotros reconocemos y no, yo llevo 10 años orando, llevo 15 años orando, conocí una persona que duró 43 años orando por la conversión de su esposo. Pero ¿a cuántos de nosotros de pronto Dios nos ha dicho: hey, Dana Ospina, bástate de mi gracia?
Yo tengo que ser suficiente para ti. Evelio Ariza, bástate de mi gracia. Mónica Aleidis, bástate mi gracia. Pero como está ese orgullo, esa altivez allí, no queremos aceptarlo. No queremos que eso esté en nuestra vida. Porque como la intención es pretender estar sobre los demás, ¿cómo voy a lograr estar sobre los demás con esta situación que me está pasando? Bueno, esa situación es la que Dios tiene ahí en tu vida para que tú no te enaltezcas. Miren cómo Pablo en su corazón entiende, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado, ni siquiera dice he orado, sino he rogado al Señor que lo quite de mí. A veces nos enfocamos, nos enfrascamos en Señor, quiero carro, quiero carro, quiero carro, quiero casa, quiero casa, quiero casa. Señor, quiero esto, quiero aquello, quiero una cosa. Pero a veces no le decimos, Señor, ayúdame a dejar de pecar. Quítame esto que te desagrada. Quítame esta vana manera de pensar. Quítame esto que sé que no te agrada a ti. A veces no oramos fervientemente, a veces no rogamos diciéndole, Señor, quiero santificar mi vida para ti. No, sino le rogamos al Señor por lo material, por lo económico, por lo secular, por el trabajo, y ahí, por eso ayunan, por eso vigilan. Pero para poder entender la soberanía, para que en nuestro corazón y en nuestra vida su gracia sea suficiente, a veces no sacamos tiempo. ¿Por qué? Porque siempre queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Claro que existe la otra parte, ¿no? Esas personas que les duele una uña y se sienten contentas porque ya tengo excusa para no ir a culto. Les duele aquí 3 cabellos, ay, gloria a Dios, ya tengo excusa para no hacer aquella cosa en la iglesia. Existen los dos extremos. Entonces, el apóstol oró insistentemente al Señor, dice que rogó 3 veces para que le quitase este aguijón de su carne. Esto insinúa que Pablo la consideraba como un obstáculo para la eficacia de sus labores apostólicas. Cuando uno quiere quitar algo de su vida, de su familia, inclusive a su alrededor, es porque eso puede ser un obstáculo para algo. Cuando uno a veces quiere quitar, no sé, alguna persona, alguna cosa de su vida, es porque uno anhela una libertad en esa área. Y Pablo quería de pronto tener una mayor libertad para poder servirle al Señor. Mire que la petición de Pablo no era mala. Y si analizamos, esa petición estaba bajo la voluntad del Señor. Señor, quítame este aguijón para servirte de una mejor manera. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? No, así como me estás sirviendo está bien, con todo y aguijón, y haciendo lo que haces como lo haces. No necesito que tomes más vuelo del que tienes. ¿Por qué? Dice que no quería que se exaltara sobremanera. Entonces Pablo ruega, sé que tú y yo hemos rogado, sé que tú y yo hemos pedido incansablemente por muchas cosas, por muchas situaciones personales, familiares, económicas, por la salud, por lo que tú puedes traer a memoria. Todos los motivos por los cuales tú oras, clamas y ruegas al Señor día y noche. Pero de pronto cuando el Señor te ha dicho, bástate mi gracia, tú le has dicho, no, yo ato y encadeno y reprendo y no acepto. Porque no entendemos la soberanía de Dios. Siempre queremos escuchar de parte de Dios es el sí. Siempre queremos ver es que Dios nos dé lo que pedimos, pero nunca miramos y analizamos. Entonces, el Señor
a pesar de la insistencia con que se lo pidió, con que Pablo le pedía por este aguijón en su carne, con la oración, entonces no le quitó la espina, sino le da un consejo. O sea, ¿cuántos estamos dispuestos a escuchar de Dios? No te voy a dar eso, no te voy a sanar esa enfermedad, vas a seguir viviendo así como estás viviendo. ¿Cuántos podemos estar dispuestos a eso? Ahora, la persona que no está dispuesta es porque no conoce a Dios, no entiende de su soberanía y no le han predicado la palabra correctamente y no es una persona madura espiritualmente. Porque ¿cómo a veces hemos ganado mucha gente para el Señor? No, venga que en mi iglesia hay milagros. Venga que eso, si usted viene a la iglesia, nunca más se va a volver a enfermar. Venga que eso el Señor le da un empleo. Venga que el Señor lo sana, lo libera y todo. Entonces la persona va con esa intención. Pero escúcheme bien, todo eso es una media verdad. Pero no le decimos, hey, vamos, acércate a Cristo. Vamos, congrégate que el Señor quiere darte salvación, que el Señor quiere que tú te arrepientas de tus pecados. Entonces, cuando nosotros le hablamos a las personas de lo que ellos quieren escuchar, es fácil llenar un lugar. ¿Por qué? Porque eso es yo quiero que me sane. ¿A dónde? Vamos. Yo quiero plata, yo quiero un trabajo. Entonces, cuando evangelizamos con cosas del mundo, la persona va a correr. Pero muchas personas se van porque el Señor, de pronto, si la persona vino porque necesitaba un trabajo y Dios le dice, hey, no te voy a dar el trabajo, bástate mi gracia. Entonces, como no le da el trabajo, se va. Porque eso son añadiduras para nuestra vida. Todo. Entonces, a pesar de la insistencia, a pesar de que Pablo había rogado, que le había pedido que le quitara este aguijón de su carne, el Señor le dio un no rotundo. No dijo no, ni siquiera se puso a darle explicaciones. Ni siquiera le dijo, bueno, Pablo, siéntate un momento. Mira, es que pienso, o ¿tú qué opinas, Pablo? Y no vemos a un Pablo haciendo absolutamente, ni reprendiendo, ni diciendo que no, sino vemos a un Pablo diciendo que de buena gana me gloriaré más bien en mis de buena gana. Este aguijón que me ha hecho sentir débil, que me ha hecho sentir mal, ahora lo voy a aceptar y me voy a gloriar delante de ti, porque para mí es una debilidad, pero ahora voy a vivir con una buena actitud, de buena gana delante de ti. Aceptar la voluntad de Dios, hermano, algo que nos cuesta es aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué le dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando tú eres débil, ahí es donde viene Dios a perfeccionarte por medio de su poder. Cuando tú tienes alguna situación, o sea, ¿cómo quieres que Dios se glorifique en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio, si tú no tienes problemas? ¿Cómo quieres tú ver si verdaderamente hay un Dios que sana, si tú crees que nunca te enfermas? Para saber y ver el poder sanador de Dios, tienes que enfermarte en algún momento. Para tú ver la gloria de Dios en el área familiar, que hay gente que dice, no, yo nunca me voy a casar. Ay, pero Señor, yo quiero que algo bonito ocurra en mi vida. Y el Señor le pone ahí una mujer hermosa y no, pues no se quiere casar. O a la mujer le pone ahí el ministro de alabanza y ella tampoco quiere entender que ahí está Dios glorificándose. ¿Por qué? Porque la persona no quiere eso, sino quiere su voluntad. Entonces siempre el Señor va a estar obrando por medio de su poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Nosotros debemos reconocer que somos débiles. Nosotros debemos reconocer delante de Dios que lo necesitamos. Debemos reconocer delante de Dios que sin Él no podemos vivir, que necesitamos su presencia, su palabra, su abrazo. A veces derramar nuestro corazón y dejar que Él obre como Él quiere. Pero a veces endurecemos nuestro corazón porque creemos ser más fuertes que Dios. Entonces, con mi gracia te basta, fue lo que le dijo. Con mi gracia es suficiente. Mi poder es perfecto en tu debilidad. Mi poder es perfecto en tu enfermedad. Mi poder es perfecto en tu escasez. Mi poder es perfecto en el problema familiar que tienes. Mi poder es perfecto en esa situación que tú estás pasando. Es lo que el Señor nos habla. O sea, ¿qué le estaba enseñando a Pablo? Yo te voy a dejar ese aguijón para que tú aprendas a depender de mí y aceptar mi voluntad. Es lo que nos falta, es lo que nosotros necesitamos, aprender a entender el no de Dios por medio de su soberanía. Entonces, esta fue una magnífica lección del Señor, una lección provechosa, no solamente para Pablo, sino para ti y para mí. Todos los ministros, todos los hijos de Dios, debemos recibir esta lección. Ahora, vamos a ponernos en el lugar de Dios. Dios es Padre y tú y yo somos padres, papá, mamá. Y los que tenemos hijos, nosotros debemos aprender a decirle no a nuestros hijos en determinados momentos. Imagínese uno diciéndoles que sí en todo. Papá, deme, papá, quiero ir, papá, haga esto, papá. Y uno sí. Lo va a malcriar, va a formar un guache patán. Entonces, nosotros al decir que no, ahora, hay muchos hijos, hablando aquí terrenalmente, pero también hay muchos cristianos que creen que porque se están portando bien, Dios tiene que hacer lo que ellos dicen y Dios tiene que darles lo que ellos piden. Señor, pero si he venido a culto, Señor, pero si yo he orado, Señor, pero si estoy diezmando, no. Es que no se trata de que voy a portarme bien para que Dios me dé. Yo me porto bien y te obedezco, mi Señor, porque te amo. Porque es lo que tu palabra me demanda, mi obediencia. Yo no me porto bien con la intención que Dios me dé algo. Yo me porto bien porque mi intención es glorificarlo, adorarlo, demostrarle que lo amo. Por eso tú y yo debemos portarnos bien. No, Señor, bueno, voy a ir esta semana a culto. Esta semana me voy a proponer a orar todos los días. Porque es que, sí, quieren portarse bien esperando que Dios dé algo. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Papá, mamá, quiero ir a tal lugar. No, hijo, no vas. Pero yo me he portado bien. Sí, te felicito. No, pero entonces, ¿por qué no me dejas ir si me he portado bien? No, hijo, pues, no es que te estoy castigando. No, simplemente hoy no vas a ir, hoy no sales, quédate ahí en la casa, acuéstate a dormir. No, pero si es que yo me he portado bien, y ponen por delante su buen comportamiento para que nosotros le demos eso que ellos están pidiendo. Entonces ahí es donde yo le digo a mis hijos, yo pensé que tú te estabas portando bien, es porque eso es lo correcto para ti, sin esperar nada a cambio. Tú y yo debemos portarnos bien con Dios, obedecerle simplemente porque Él es Dios y merece tu obediencia y mi obediencia. Pero cuando tú pretendes torcerle el brazo a Dios, manipular a Dios con tu obediencia, es una obediencia vana, una obediencia que se va a la basura. Entonces, aprendamos esta lección provechosa.
que no era solo para Pablo, sino para que tú y yo entendiéramos y aprendiéramos. Que muchas situaciones Dios las permite para que no nos enaltezcamos, para que no tengamos orgullo en sobremanera y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esta frase me gusta mucho. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Las personas tienden a gloriarse de buena gana cuando les pasa lo bueno. Cuando nos pasa lo bueno, cuando hay buen alimento, cuando gozamos de salud, cuando no todo va bien, saltamos, aplaudimos, alabamos, tenemos una buena actitud. Pero cuando las cosas no están bien, esa es nuestra actitud, conforme a cómo están las cosas, porque pensamos que eso es lo correcto. Entonces, si Dios no me dio algo hoy, entonces no voy a la iglesia y tengo una mala actitud. ¿Cómo está? No, si eso, la queja avanza. Una quejadera y una vaina, y como decían nuestras mamás, hacemos las cosas de mala gana. ¿Por qué? Porque no nos salen las cosas como queremos. Pero aquí Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Glorifica a Dios en medio de tu enfermedad, glorifica a Dios en medio de la escasez, glorifica a Dios en medio del problema, glorifica a Dios en medio de esa situación que tú estés pasando. No, pero es que es difícil. Bueno, porque no lo has intentado. Y deja que Dios se glorifique en medio de ese problema, porque en medio de los problemas somos débiles. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, yo soy débil y viene el poder de Cristo a mi vida. Pero ¿en qué momento soy débil? En el momento que yo reconozco y entiendo y acepto la voluntad de Dios. Cuando yo le digo, Señor, está bien, sé que tú no vas a obrar como yo te lo estoy pidiendo, y me humillo delante de Él. Dice que Pablo había rogado 3 veces. Entonces, en ese momento, ¿qué hace Dios? Dice que reposa sobre ti y sobre mí el poder de Dios. Pero ¿por qué reposa el poder de Dios sobre ti y sobre mí? Porque tú estás reconociendo tu debilidad. Estás reconociendo que sin Dios no puedes. Y no solamente estás reconociendo, sino que estás aceptando la voluntad de Dios. Que no es tu voluntad, sino es la voluntad de Dios. Mira, Jesús en la cruz del Calvario, en medio de su debilidad, golpes, humillaciones, lo escupieron, de todo. Él pudo haberse exaltado diciendo que Él era Dios, pero no. Él rogó al Padre y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, no dijo yo declaro, yo decreto que tiene que pasar de mí. No, Padre, si tú quieres, si se puede. Como diciéndole también, Señor, quita este momento, este aguijón de mi vida. Pero ¿qué pasó? El Padre lo abandonó. Pero en ese momento, Cristo estaba fortalecido. Porque Él estaba ahí reconociendo su debilidad, su dolor. Se dio cuenta que ese momento era difícil. Pero Él estaba aceptando la voluntad del Padre. Él estaba asumiendo la voluntad del Padre. Y escúcheme bien, lo estaba aceptando de buena gana. ¿Cómo vemos la buena gana de Cristo en ese momento tan difícil que yo creo que tú y yo no queremos pasar? Cuando Él levantó su voz y dijo, Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está la buena gana. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una enfermedad, alguna situación? Hacemos mala cara, no queremos hablar con nadie, ponemos a pagar los platos rotos a los demás, les hablamos feo a los demás, y hay una actitud que eso no somos capaces de arrodillarnos a orar por nadie. Pero vemos a Cristo también recibiendo ese momento de buena gana y reposó el poder, vino sobre él, porque de alguna manera nosotros sabemos que como Cristo estaba lleno de pecado, Dios lo dejó solo. Pero escúcheme bien, él estaba fortalecido. ¿En quién estaba fortalecido Cristo? ¿En quién estaba fortalecido Pablo aquí? ¿En quién tenía puesta su confianza Pablo aquí? Que aceptó de alguna manera todo lo que él le decía. Entonces, esto es un gran consuelo, saber que la gracia poderosa del Señor puede contrarrestar todas nuestras debilidades físicas. O sea, hermanos, bástate mi gracia. En los peores momentos de cualquier enfermedad, es un consuelo saber que la gracia poderosa de Dios puede contrarrestar cualquier debilidad física que tú tengas. Cualquier situación, la gracia es suficiente en tu vida cuando no tienes trabajo. La gracia de Dios es suficiente en tu vida cuando hay enfermedad. La gracia de Dios es suficiente en tu vida cuando te sientes solo. Bástate mi gracia. Y esto es un consuelo saberlo, hermanos. Que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y que Cristo es más importante que cualquier cosa que nosotros pudiéramos pedir a nuestra manera, en nuestra humanidad. Debemos entender que la gracia de Cristo debe ser suficiente para ti y para mí. Que la gracia de Dios es un consuelo. Así Él diga que no a lo que tú y yo le pedimos. Debemos respetar su soberanía cuando Él nos dice que no. Entonces, también es muy conveniente para que los oyentes no se dejen llevar por la oratoria y la apariencia exterior de muchos líderes, de muchos predicadores, sino dejarnos llevar por la eficacia de la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. ¿A qué vamos con esto? Hermano, a veces tú puedes tener cualquier situación en tu vida y los líderes o los predicadores tienden a orar conforme a tu beneficio. Yo les he puesto ejemplos. Entonces viene alguien y me dice: pastor, por favor, ore que mi esposa se fue de la casa, mi esposa me abandonó. Entonces, ¿qué hace el líder? Señor, yo reprendo a esa mujer que abandonó su hogar. Yo, Señor bendito, y tráela, humíllala. Así hay muchos líderes que oran conforme a eso. Pero ¿saben qué se le olvidó a ese líder? Preguntar por qué esa mujer se fue. ¿Por qué se fue? A mí alguien me pide oración y yo le pregunto del por qué. Pastor, ore porque es que me quedé sin trabajo. Ah, sí, Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama, Señor, y abre puertas que nada. Señor, un empleo donde trabaje 2 horas y gane millones. No, antes de orar, pregúntele por qué se quedó sin empleo. Ah, es que me cogieron robando. ¿Por qué se fue su esposa? No, porque yo era un borracho. Y las mujeres, ¿por qué se le fue el esposo? Porque es que yo no le cocinaba y me la pasaba en la vecindad de chismosa. O porque es que tenía por ahí un amiguito. Entonces, ¿qué pasa? Muchos líderes, por su oratoria y porque hablan y oran conforme a lo que el pecador quiere escuchar. Pero ¿qué pasa cuando el predicador se sienta o el líder y escudriña la raíz del problema? Y nos damos cuenta que el problema no fue la esposa que se fue, sino que el problema eres tú. Y yo tengo que decirte: mira, hermano, lo que pasa es que tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que reconciliarte con Dios,
Tienes que entender que tú has fallado, que tú has equivocado, que la enfermedad que tienes es por causa de tu desobediencia, que te quedaste sin trabajo es por causa de tu maldad. Lo que te está pasando en tu vida es culpa tuya. ¿Qué hace esa persona? Se va de la iglesia. ¿A dónde? A donde haya un pastor, un líder, que no le pregunte nada, sino que simplemente ore por lo que él está pidiendo y ya. Entonces, hay muchas, y debemos entender esto, que los oyentes no se dejen llevar por la oratoria y la apariencia exterior de muchos líderes y de muchos predicadores. Cuidado, hermanos, porque de pronto el mensaje que Dios quiere que escuches es: hoy Dios te dice que no. No, pero nos han enseñado que Dios le dice a todo que sí. Y no, hermanos, debemos entender y aceptar la soberanía, la soberana voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos entender? La eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas. No es lo que diga, no es lo que ore el predicador. Todo debe estar sustentado en su palabra, todo debe estar sustentado en lo que está escrito. No, Señor, yo reprendo. Hey, pastor, ¿dónde está eso? Hábleme, pastor, de la palabra. No, no hacemos eso. A donde saben que la palabra de Dios se predica correctamente, muy poca gente va. Invitemos a un pastor a que ore. No, pero Albeiro Rubiano no, porque ese antes de orar, él nos hace entender nuestro pecado. Y ahí está el aguijón, hermanos, que ni siquiera entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa, sino que simplemente queremos sacarlo de nuestras vidas. Debemos entender. Y mire lo que dice el versículo 10, hermanos. Mire, el entendimiento de Pablo, el amor de Pablo hacia Cristo, el aceptar la voluntad, era algo que diferenciaba, que marcaba la vida de Pablo, a diferencia de los cristianos de hoy en día. Miren el 10, por lo cual, o sea, por ese aguijón, por eso, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Cuando no hay alimento en mi mesa, por amor a Cristo, me gozo ese día que no hay alimento. Cuando hay enfermedad, cuando hay dolencia, me gozo en amor a Cristo. Por amor a Cristo me gozo el día que hay enfermedad. El día que no hay una buena economía, por amor a Cristo me gozo. El día que sufro alguna situación, por amor a Cristo yo me gozo en eso que está ocurriendo, porque sé y estoy seguro que eso lo está permitiendo Él por alguna razón. Quiere formar algo en mí, enseñarme algo, pero debemos gozarnos por amor, por el amor que tú y yo decimos sentir. Pero hermano, no entendemos la voluntad de Dios. Miren, porque puede ser contradictorio, pero debemos ser maduros. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena. Esto una vez se lo expliqué a un amigo que le falleció un familiar. Miren, y a este versículo le decimos amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estas tres cosas las tenemos bien. Buena, claro, la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que todo lo que le pidamos a Dios, Él nos lo da. La Biblia lo dice, ¿no? Que todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿sí? Que pídeme todo y que el Señor hará todo eso. Pero escúchame bien, todo está en lo que le pidamos bajo su voluntad y si su soberanía lo permite. Todo está ahí. Y para entender esto debemos ser espirituales, pero también ser maduros. Buena, agradable. Cuando es agradable es que, ¿cómo es cuando nosotros sentimos el aroma de una comida agradable?
O cuando comemos y nos sentimos satisfechos, ay, comí, y así se siente. Entonces la voluntad de Dios, ¿cómo se debe sentir? Si es agradable. Ahora, esa palabra de perfecta es la que no analizamos. Porque uno dice, ay, se me murió un familiar y me duele en el corazón, estoy muy triste, pero el hecho que ese familiar se muriera es esa voluntad buena, agradable y perfecta. Pero como eso no es lo que yo quiero, yo no reconozco que la voluntad de Dios sea buena porque me está doliendo. La voluntad de Dios me está lastimando y siento que no es perfecta en ese momento. Entonces ahí es donde decimos, pero la voluntad de Dios es, si me echan del trabajo, ¿es buena? Si, bueno, por todo lo que pasa. Pero también hay un versículo que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ay, o sea que el hecho que esté enfermo me ayuda para bien. Si tú en verdad amas a Dios, sí te ayuda para bien. Que me hayan echado del trabajo también me ayuda para bien. Si tú amas a Dios, pero no decir lo amo, sino que lo demuestras. ¿Cómo lo demuestras? Gozándote en las debilidades, aceptando la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer, así te duela, así te apachurre, así no te guste, así no te parezca. Gózate, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, pero es que llevo tantos años pidiéndote y no me lo das. No me entregas lo que te pido. No impórtate, gózate. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué se gozaba Pablo? Debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Pero hermano, a ti te duele una muela y tú no te gozas. Se te encarna una uña y tú no te gozas. Te pasa una situación así pequeña y tú no te gozas. Y no aceptas la voluntad de Dios. No te levantas a glorificarlo. Por amor a Cristo, ¿qué dijo él? Me gozo en afrenta. Si me señalan, si me juzgan, si me critican, si pase lo que pase, como hijos de Dios debemos aceptar su voluntad. Mire, aquí le dejó a Pablo el aguijón. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia. O sea, ¿qué pasa? Si tú tienes una enfermedad y no te sanas de esa enfermedad, Cristo debe ser suficiente para ti. Bueno, estoy enfermo, pero tengo a Cristo, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Ay, que me pasó a qué X situación. Ay, esto no me gusta, pero tengo a Cristo. Que eso es lo importante. Está y lo cogió el aguacero en la calle, un frío de esos tremendos, pero tengo a Cristo, y en Cristo me gozo debajo de la lluvia. Ay, que iba para tal lado y no alcancé a llegar, pero tengo a Cristo y me gozo en Cristo. Me gozo por amor a su nombre. No me están saliendo las cosas como yo quiero, pero me gozo por amor a Cristo. Y eso es que para nosotros sea suficiente su gracia. Cuando Él dice bástate mi gracia, es que Él debe ser suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas hoy en día que le quitan el primer lugar a Dios. Nosotros hemos puesto un trabajo, algún deporte, viajes, o sea, hemos puesto todo a nuestro alrededor que le han quitado el primer lugar a Cristo. Y muchos pueden decir, no, para mí Cristo no es suficiente. Sí, yo te amo, pero quiero esto. Es más, muchos condicionan a Cristo. Señor, yo voy si me das. O sea, no soy suficiente para ti. Señor, yo voy a empezar a congregarme si tú me sanas.
No, entonces no es suficiente. Señor, yo voy a empezar a servirte si me das esto o si haces esto. Lo condicionamos. Y Dios, Cristo nos dice, o sea que yo no soy suficiente. Y ahí es donde tú y yo debemos meditar. Ahí es donde tú y yo debemos pensar cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Es Cristo o algo material? ¿Tu objetivo es Cristo o es simplemente que Él te haga un milagro? ¿Tu objetivo es Cristo o como hay muchos, ¿no? Hay muchos jóvenes que dicen, no, voy a ir a la iglesia para buscar mi idónea. A la iglesia no se viene a buscar esposo o esposa, se viene a buscar de Cristo y deja que Cristo coloque esa idónea o ese idóneo ahí a tu lado. Entonces hay muchos errores. Vengo para que me sane, vengo para que me haga, vengo. No, yo vengo porque lo amo. Es que aquí está esta ofrendita para que el Señor se glorifique. No, yo doy esta ofrenda es porque te amo y estoy agradecido. No torzamos el brazo de Dios y que para ti y para mí su gracia sea suficiente de hoy en adelante. De pronto muchos dirán, no, pero es que nos cuesta mucho. Sí, yo eso lo entiendo. Para muchos debe costar en muchas áreas. Pero si tú doblas tus rodillas, si tú empiezas a tener una relación con Dios, el que la gracia de Dios sea suficiente para nosotros, lo vamos a entender muy rápido y vamos a empezar a gozarnos en esos momentos, aún si el Señor nos dice que nos va a dejar el aguijón ahí. Entonces, disfrutemos del aguijón, disfrutemos del no de Dios. Eso es parte del amor. Nosotros le decimos a nuestros hijos no porque los amamos. Y a veces hacen pataleta, así como usted puede imaginárselo, haciéndole pataleta al papá. Algunos cristianos le hacen pataleta a Dios. Entonces hay niños también que le hacen pataleta a su papá, a su mamá, porque es que tiene que darme. Hermanos, no. Dios no quiere hijos malcriados. Dios no quiere que tú y yo seamos malcriados, ni hijas malcriadas. Que la gracia de Cristo sea suficiente para ti y para mí en buenos y malos momentos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y les recordamos mañana viernes 5 de la mañana, si Dios nos permite, aquí estaremos transmitiendo un tiempo de oración para que tú te conectes, para que nos acompañes y para que seas parte de este tiempo de oración. Mañana 5 de la mañana. Padre eterno y Dios de gloria, te damos gracias, te exaltamos, Señor, te bendecimos y doy gracias, Señor, por las personas que están aquí conectadas, Señor. Cada una de las personas que están aquí entendiendo y recibiendo tu palabra, yo te pido que les hables, te pido que las llenes, te pido que les ministres. Te pido que los llenes con tu amor y con tu misericordia y que esta palabra nos ayude a entender, a comprender tantas cosas que a veces nos hemos hecho la pregunta del por qué no recibo lo que quiero. ¿Por qué en todo el tiempo que llevo siendo cristiano sigo viviendo la misma situación? Debemos discernir el porqué de las cosas, Señor. Pero Padre, necesitamos entender tu soberanía, que siempre tú eres el que tiene la última palabra y nosotros debemos aceptarla. Debemos gloriarnos en nuestra debilidad, debemos gloriarnos, Señor, y disfrutarlo en amor. Por amor a Cristo, gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas, gozarnos cuando las cosas no salen como queremos. Pero no es que nos vamos a gozar porque las cosas nos salen mal. Nos gozamos porque tú estás con nosotros. Nos gozamos porque tú nos fortaleces. Nos gozamos porque tenemos la seguridad que en algún momento tú nos sacas de esa situación.
Tenemos la confianza puesta en ti, Señor. Te amamos. Y yo te pido que bendigas a mi hermana Luz, a mi hermana Lady, Señor. Bendice a mi hermana Alicia, a mi hermana Mélida, a mi hermano Luis Blandón y toda su familia allí en Chile, Señor. Fortalécelos, llénalos de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. A mi hermana Ana Bernarda López, a María Patricia Velasco, a mi hermano Evelio Ariza, su esposa, sus hijas, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre sus vidas, segundo a segundo, Señor amado, en todas las áreas, Padre, en lo que cada uno de nosotros lo anhelamos, Padre eterno. Glorifícate, Señor, más y más cada día, Padre, porque necesitamos que esta palabra sea entendida en nuestros corazones, porque, Señor amado, queremos, Padre, glorificarte, queremos exaltarte como es debido, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y poder entender, Padre poderoso, que tu gracia es suficiente, que tu gracia es más importante que cualquier cosa, que cualquier momento, que cualquier situación. Tu gracia, Señor, siempre va a estar allí, Dios de la gloria. Te exaltamos, mi Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, hermanas queridas, una feliz noche para todos, un fuerte abrazo. Y con la voluntad de Dios nos vemos mañana. Dios les bendiga. Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más